Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Vamos a dar comienzo a este primer Congreso Internacional y Nacional de Enfermeras Gestoras de Casos y el segundo autonómico que se celebra en Andalucía. Voy a comenzar hablando por mí misma y a ver si es posible que yo sepa expresar pues, lo que genera para mí que estemos celebrando este segundo Congreso de Enfermeras Gestoras de Casos, porque el primero hace ya pues, unos 6 años, creo recordar, que fue allá como terminando el año 2008, quizá 2009. Lo que parecía que iba a tener visos de continuidad y que vamos a poder seguirlo celebrando año tras año, pues bueno, luego por una serie de vicisitudes eso no ha podido ser y ha costado hasta 6 años pues volver a reunirnos aquí a las enfermeras gestoras de casos en Andalucía para realmente pues poder estar hoy aquí celebrando lo que celebramos y es pues bueno, estar juntos, intercambiar lo que han sido las experiencias de estos 6 años, ponernos al día y bueno, de alguna manera pues solo quería manifestar pues que como integrante del Plan Integral de Cuidado de Andalucía, la estrategia de cuidado, pues para nosotros es importante y vamos a dar aquí pues todo el apoyo y todo el esfuerzo con todo el comité organizador y el comité científico. Sí que también es importante lo que hoy se está produciendo hoy aquí, pues porque son 13 años ya de desarrollo de la enfermera gestora de casos en Andalucía. Empezamos un mes como este, un mes de noviembre en el año 2002, y empiezo a hablar de los comienzos, de lo que fue el desarrollo de la figura de enfermera gestora de casos en Andalucía, pues porque es importante y está absolutamente conectado con el conferenciante a quien voy a tener el honor de presentar y a quien luego voy a dar paso. Realmente, José Miguel Morales, el doctor Morales Asencio, pues ha estado desde el inicio con el desarrollo de esta figura, en su nacimiento, en su diseño y en su puesta en marcha desde el primer minuto, pero es que luego nos ha ido acompañando pues, en muchos y muy diferentes aspectos que ha tenido que ver con el desarrollo de la gestión de casos en Andalucía. Posteriormente, con el impulso que con él también se dio a este modelo como figura de enfermería de práctica avanzada y porque también, pues digamos que fue el primero con otra gente, pero también José Miguel Morales, que puso los primeros resultados de lo que suponía ese servicio y el desarrollo de este servicio para los ciudadanos, para los profesionales que lo desarrollaban y para el sistema sanitario. Se empezó a generar resultados y evidencia de la efectividad de la enfermera gestora de casos con el estudio ENMAD, pero eso pues, ha dado lugar a una línea de investigación que ha continuado también de la mano de José Miguel, como por ejemplo el estudio RANGE, también sobre el registro de pacientes con necesidad o incluidos en la gestión de casos, tanto dependientes como crónicos complejos. Y, bueno, independientemente de la relación que José Miguel haya podido tener con la enfermera gestora de casos en Andalucía, y no solo en Andalucía, porque él ha sido un referente también para la práctica avanzada, con base en la gestión de casos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y tengo que decir también de José Miguel, pues bueno, que primero que quien no lo conoce, porque creo que nadie en la sala puede decir lo contrario, y que ha tenido pues una brillante carrera profesional. Creo que ha pasado pues, por todos los ámbitos que ha podido pasar una enfermera, ¿no? Tanto asistencial como docente, como investigador, cosechando éxitos. Que José Miguel es doctor en Economía, además en Economía de la Salud, además de antropólogo, y que en este momento es director del Departamento de Enfermería y Podología de la Facultad de Málaga. Realmente sigo y he de destacar su producción investigadora, pues sus estudios se constituyen en referentes ineludibles dentro del ámbito que investigue, da igual, y podemos decir, algunos, entre los que yo me incluyo, que verdaderamente pues, José Miguel Morales en el mundo de la enfermería pues, lo podemos calificar como genio y espero que nosotros disfrutemos mucho tiempo de su genialidad.
Así que yo tengo poco más que decir y bueno, pues os dejo con la conferencia que lleva por título Registro Andaluz de Personas que reciben gestión de casos en el entorno comunitario, evaluación de competencia de enfermerías de práctica avanzada, instrumento y ECEPA. José Miguel, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Me has matado, Susana, con esas cosas. No sabe uno ni qué decir cuando la oye. Bien, en primer lugar, quiero dar muchísimas gracias a los que habéis montado este tan necesario evento, porque creo que todos los que hemos hablado coincidimos en que lo que va a pasar aquí estos días era imprescindible que ocurriera ya. Se necesitaba este evento a gritos, ¿no? Entonces, me siento muy agradecido porque esto esté teniendo lugar. Y encima me siento un privilegiado porque me hayáis invitado a dar la conferencia inaugural y contar aquí, pues bueno, 4 cosas que vengo a contar, ¿no? Entonces, de verdad que me siento absolutamente afortunado de estar aquí porque sé que este congreso no va a ser un congreso cualquiera, ¿no? Y todos los que llevamos con esto de la gestión de casos desde hace ya pues prácticamente 14 años, sabemos muy bien el valor que tiene este congreso, ¿no? Y como os decía, es un privilegio estar aquí contando esto. Aparte de que la enormísima alegría de ver tantísimas caras, de bueno, en todos estos años la de alegrías y sinsabores que hemos tenido juntos, ¿no? Pero ver que gente que hay aquí que está peleando tantísimo por la práctica avanzada en la gestión de casos en Andalucía, pues la verdad es que me llena de muchísima satisfacción, ¿no? Bien, lo que yo voy a contar aquí hoy, digamos, es una película con 2 caras, ¿no? Y aparentemente parece que no tienen nada que ver, ¿no? Voy a contar, muchos de los que estáis aquí lo conocéis porque sois usuarios del registro, pero sí quiero presentaros el ultimísimo análisis que hemos hecho de los 619 pacientes que hay ahora mismo incluidos ya en el registro y que empiezan ya a decirnos algunas cosas que ahora plantearé, ¿no? Pero también quería contaros otro estudio que estamos llevando a cabo, que se ha hecho también a nivel de todo el territorio nacional, sobre evaluación de competencias en enfermería de práctica avanzada y, como no puede ser otra cosa, la gestión de casos es el máximo exponente. En definitiva, yo voy a hablar un poco al principio del qué, cómo y a quiénes, qué estamos haciendo con nuestros pacientes que entran, que reciben los servicios de gestión de casos, cómo lo estamos haciendo y a quiénes estamos seleccionando, que era una de las grandes incógnitas que teníamos, ¿no? Y por otro lado, voy a apuntar algunas de las coordenadas que nos ha dado este estudio que hemos hecho de validación de este instrumento en toda España, de qué características tienen los proveedores que están haciendo ahora mismo práctica avanzada y fundamentalmente el grueso de la muestra han sido gestores de casos. Bien. Ya sabéis que, y esto me lo habéis escuchado ya muchas veces, yo siempre cuando hablo de la cronicidad hablo de las 4 C, ¿no? La cronicidad es un problema complejo, muy conocido, tan es así que ya da hasta vergüenza decir que la cronicidad es muy importante porque todo el mundo automáticamente se pone en stand-by y dice, bueno, sí, que ya lo sabemos, pasa a lo siguiente, ¿no? Pero ese es un problema sobre todo para las organizaciones y decisores en salud, que es demasiado conocida la cronicidad. Creciente, epidemiológica y socialmente no tiene límites, en un sistema en crisis, y no solo en crisis económica, sino en crisis conceptual. Nuestro sistema sanitario está pensado para esto, y en esto somos buenísimos, excelentemente buenos. La atención aguda en nuestro país, afortunadamente, incluso con todos los avatares que le han caído encima en los últimos años, sigue siendo una atención de primerísimo nivel. Pero nuestro sistema sanitario no estaba pensado para esto. Esto no estaba en el guión ni en la mente ni de ciudadanos, ni de políticos, ni de profesionales, ni de gestores. Claro, y al final, si tenemos un sistema sanitario centrado en lo agudo, ¿qué es lo que hace el sistema sanitario? Pues lo que sabe hacer, atención aguda. Y cuando nos aparecen por el sistema sanitario pacientes de este tipo que no necesitan atención aguda, nosotros lo que mejor sabemos hacer es lo que hacemos, atención aguda. Bien, las consecuencias de estas, ¿cuáles son? Pues que tenemos lo que tenemos, es decir, este es el estudio más grande que se ha hecho de variabilidad de la práctica clínica en hospitalizaciones evitables crónicos en España. Cada puntito de esos que tenéis ahí es un área hospitalaria de todo el país y, bueno, las cifras son inasumibles. No podemos seguir teniendo esa variación, es decir, cada puntito de esos que tenemos ahí es un código postal. Lo que no puede ser es que en función de qué en código postal viva yo, tenga más o menos reingresos, independientemente de mi comorbilidad, de mi nivel de dependencia o de mi situación funcional.
Este es el máximo exponente de que nuestro sistema sanitario no lo está haciendo bien con la cronicidad y debería ser la foto de cabecera de cualquier programa político, de cualquier consejero, de cualquier gobernante o de cualquier profesional, porque todos tenemos aquí mucho que ver en esto. Bien, ¿cómo se llega a la complejidad de la cronicidad? Este es un estudio que terminamos hace ya 3 años, donde con métodos cualitativos y reproducción de historias de vida, desde la boca de los pacientes quisimos ver cuáles eran las trayectorias vitales que podían acelerar o desacelerar la llegada a la complejidad, que es el gran enemigo y es el principal, se supone, fuente de servicios para los gestores de casos. Y bien, en ese marco entre salud y muerte, pues tenemos una serie de estadios y los pacientes identifican 3 grandes momentos, ¿no? Cuando se inicia el debut, ninguno tiene conciencia de la situación de riesgo, también daría esto para hablar muchísimas horas. Llega un momento en que empiezan a percibir los cambios en la calidad de vida relacionada con la salud y llegan ya a la complejidad. Y de la complejidad a la muerte, pues bueno, hay una serie de años ahí que son terribles. Pero en función de estos factores que nos relatan los pacientes, se corre más o menos en este corredor de la muerte, como nosotros le llamamos, ¿no? Si la persona desarrolla estrategias de autocuidado óptimas, modifica a tiempo sus estilos de vida, desarrolla estrategias de afrontamiento eficaces y tiene una buena red de apoyo familiar, esa aceleración es mucho más lenta. Si además tiene la suerte de encontrarse a proveedores sanitarios proactivos que no esperan a encontrarse el problema, sino que se anticipan a lo que ya saben que va a ocurrir si no actúan, si además se encuentra en un sistema donde hay continuidad asistencial, sociosanitaria, y tienen la buena suerte, y en estos tiempos, nunca mejor dicho, de no pertenecer a colectivos muy desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico, si se conjugan todas estas variables, vamos a tener pacientes activos, empoderados y funcionales. Y son pacientes donde la calidad de vida va a tardar mucho en retrasarse. En cambio, si ninguna de esos elementos está garantizado, la pendiente, esto adquiere forma de pendiente y el paciente cae rápidamente en la complejidad. Bien, pues, ¿por qué hicimos nosotros este estudio? Queríamos ver dónde podemos dar tiros desde un punto de vista conceptual, porque a veces desarrollamos servicios de gestión de casos y no sabemos muy bien, sabemos lo que queremos hacer, pero nos falta esa visión de bosque, que es lo que buscábamos nosotros con este modelo. Fijaros que para mí el mayor experto mundial que hay ahora mismo en atención a la cronicidad, que es Chris Ham, del King's College, de la King's Fund en el Reino Unido, hace ya pues casi 6 años decía: lo que no debe faltar en ningún sistema sanitario que quiera hacer frente a la cronicidad son los programas de autocuidado, la gestión de casos y fortalecer la atención primaria. Pero no en esa frase manida que decimos todos, la atención primaria es muy importante en el sistema sanitario, sí, eso ya lo sabemos, pero luego ni financiera ni estratégicamente eso se traduce luego en las acciones que deberían, ¿no? Pero Chris Ham, después de una revisión muy intensa que hicieron, decían, estas 3 cosas son imprescindibles para hacer frente a la cronicidad. Bueno, pues casi 6 años más tarde, nuevamente la King's Fund acaba de publicar una nueva revisión, esta vez centrada en la atención integrada, pero nuevamente vuelven a salir estos ingredientes otra vez. Revisan 7 países con 7 modelos de cronicidad distintos y en todos hay denominadores comunes y aparece la gestión de casos como un elemento esencial. Por tanto, viendo este modelo que nos salía, que le hemos llamado modelo CURVE, ¿no?, de curso vital con la enfermedad crónica, sí sabemos dónde podemos intervenir. ¿Dónde podemos intervenir? Aquí podemos intervenir muchísimo. No podemos esperar a que el profesional que se encuentra en el centro de salud, al paciente fumador, espere a que tenga un EPOC con baja calidad de vida para empezar a intervenir aquí. Tendríamos que empezar aquí. Y sé que esto que estoy diciendo suena ya como agua que vuelve a caer sobre agua mojada, pero es que es así. O de verdad nos tomamos esto en serio o esto no va a funcionar. Y no hablemos ya desde el punto de vista de la sostenibilidad. Pero también podemos intervenir muy fuerte aquí, es decir, potenciando autocuidado, con modificación de estilos de vida. Todos los que estéis aquí, que hayáis sido enfermeros comunitarios, sabéis perfectamente el potencial que esto alberga. Podemos trabajar las estrategias de afrontamiento y de adaptación y podemos favorecer las redes de apoyo familiar. Y fijaros, afortunadamente nuestra cultura mediterránea aquí se convierte en un activo en salud muy importante.
Hay problemas ahora mismo de soporte familiar en sociedades anglosajonas que aquí ni se nos pasan por la cabeza, ¿no? Pero, afortunadamente, es un activo que tenemos. ¿Podemos favorecer que los proveedores sean más proactivos? Bueno, se supone que los acuerdos de gestión y los contratos programa intentan eso, ¿no? Pero deberíamos de insistir más en ello. ¿Podemos garantizar la continuidad sociosanitaria? El gran talón de Aquiles de nuestro sistema organizativo. ¿Podemos modificar los determinantes sociales de salud? Desgraciadamente, en los últimos años en nuestro país se han modificado, pero a la baja, ¿no? Con el índice Gini que tenemos ahora mismo de los más... El índice Gini es un índice que mide la desigualdad entre las clases más ricas y las más pobres, y estamos en la cabeza europea. Es decir, no solamente hemos intentado controlar esto, sino que ahora mismo nuestro país aquí se ha disparado. Esto va a tener un coste que lo vamos a ver, no ahora, posiblemente en 5 o 10 años vamos a ver los efectos de estas desigualdades, cómo se traducirá en la cronicidad. Porque la expresión de la desigualdad de la cronicidad requiere un tiempo para que se terminen expresando. Pero preparémonos para los que se viene, porque se va a empeorar esa variable enormemente. ¿Podemos trabajar en la complejidad? Todos los que estáis aquí, como gestores de casos, todos los días estáis trabajando en la complejidad. Y podemos trabajar también en la antesala de una muerte digna y una buena muerte, con las estrategias de cuidados paliativos, de las que ahora veréis ocupan casi una cuarta parte de las intervenciones de la gestión de casos en Andalucía. Bien, ¿qué se puede hacer para este gran problema de la cronicidad? Bueno, ahí tenéis un vademecum de 20.000 cosas que se pueden hacer. Evidentemente yo aquí hoy tengo que hablar de la gestión de casos, ¿no? Bien, la gestión de casos tiene un problema importante y todos los que estáis aquí lo habéis sufrido y alguno puede que todavía lo sigáis sufriendo, que es contexto dependiente. Es un concepto muy ambiguo. Posiblemente el concepto de gestión de casos en Quebec no sea el mismo que en Brighton o no sea el mismo que en Brujas o el mismo que en Madrid o el mismo que en Sevilla. Eso hace que genere mucha confusión y esa confusión que todos los que estáis aquí habéis sufrido generan ambigüedades en las expectativas en los propios pacientes y cuidadores, en otros proveedores, incluso en decisores y gestores. Muchos directores de distrito o gerentes, bueno, pero realmente, a ver, ¿esto qué es? ¿Un cajón desastre? ¿La gestión de casos? ¿Para qué podemos utilizar la gestión de casos, ¿no? Esa ambigüedad se manifiesta en muchísimos aspectos en el día a día. Y yo siempre digo lo mismo, con eso hay que convivir. No lo vamos a arreglar ni en 5 ni en 10 minutos ese problema de la ambigüedad. Otro error conceptual que ha generado no pocos debates inútiles. La gestión de casos no es una profesión, es un método de provisión de servicios. A ver si nos metemos esto ya en la cabeza de una vez. De verdad, no tiene más sentido seguir discutiendo que si la gestión de casos es mía o es tuya. Es un método de provisión de servicios. Y la gestión de casos, para que sepáis, se aplica, por ejemplo, en la gestión de catástrofe. Hay gestores de casos que cuando hay un terremoto, un tsunami o un desastre nuclear, se aplica el método de gestión de casos. Y ninguno de los que hay allí es enfermero, ni trabajador social, ni médico, ni nada. Posiblemente son ingenieros los que están aplicando la gestión de casos. Ahora bien, ¿quién debe aplicar la gestión de casos? Dime cuál es la población diana, dime qué necesidades hay que cubrir, qué tipo de intervenciones hay que desplegar y qué competencias son necesarias, qué efectividad tienen y ya tenemos el proveedor. ¿Qué ocurre con la cronicidad? Pues que la población diana son pacientes habitualmente que necesitan cuidados enfermeros, que esas competencias habitualmente las tienen las enfermeras y que muchas de esas intervenciones tenemos evidencias con revisiones sistemáticas y metaanálisis muy potentes. Y lo lógico es que el proveedor natural de la gestión de casos sea enfermera. Pero si estamos hablando de otras poblaciones o de otras necesidades, pues a lo mejor el proveedor tiene que ser otro. Pero dejemos ya de perder energía en esta discusión que no nos lleva a ningún sitio, porque es una discusión de sordos y de mudos, ¿no? Bien, puesto este contexto, otra cuestión muy importante que hay que tener clara, es decir, no hay ahora mismo una conceptualización nítida, desde el punto de vista teórico absoluto, de qué es la gestión de casos. La gestión de casos ahora mismo la estamos concibiendo por sus atributos. Y los atributos más o menos sí están bien identificados en la literatura, hay algunas revisiones sistemáticas y revisiones conceptuales que han trabajado a fondo y hay una serie de elementos que son comunes a todas las modalidades de servicio, como puede ser el garantizar la accesibilidad, es decir, un gestor de casos es un abridor de puertas, ¿no? Guiada por una valoración de necesidades, no se actúa nunca a ciegas,
actuando selectivamente sobre poblaciones de riesgo. Esta es una de las claves también para no hacer una mala utilización de la gestión de casos. No todos los sujetos que están en DIRAYA tienen que recibir gestión de casos. Tienen que recibir gestión de casos aquellos que se van a beneficiar potencialmente de ella. Con un énfasis en la maximización de la continuidad, con relaciones colaborativas con el resto de miembros del equipo asistencial. El gestor de casos es una red que trabaja con muchísimos proveedores, con una orientación muy proactiva. Un gestor de casos no puede estar esperando con los brazos cruzados a ver qué va a pasar. El gestor de casos tiene que tener una visión de largo alcance y sospechar que va a pasar esto y me tengo que anticipar a eso que va a ocurrir. Con un rol muy importante en la ayuda a la toma de decisiones, estamos hablando de poblaciones muy vulnerables, muy frágiles, muy complejas, que se ven obligadas a tomar decisiones y que generalmente resuelven no decidiendo, dejando que los acontecimientos decidan por ellos. Y el gestor de casos adquiere ahí un rol muy proactivo y muy importante, actuando a veces con un término que es muy difícil de traducir porque no es abogacía, pero el advocacy es decir, el gestor de casos muchas veces interpela por su paciente ante un sistema sanitario que no está pensado para ese paciente crónico complejo. Bien, modelos de gestión de casos, no me voy a parar en esto, hay muchísimos, el intrahospitalario, el extendido, el tal. Este es el más frecuente que tenemos en Andalucía, que es el comunitario colaborativo, donde la gestión de casos se provee en el entorno comunitario, con entradas y salidas a otros niveles, generalmente el hospital, y suele empezar a actuar cuando aparece la complejidad. No quiere decir que sea el único modelo, también tenemos en Andalucía bastante bien desarrollado el intrahospitalario extendido, que es un modelo bastante eficaz en determinados procesos, pero por cuestión numérica me centro en el comunitario. Bien, ¿qué intervenciones suelen hacer los gestores de casos? Pues ahí tenéis en verde las que habitualmente son más comunes en la literatura, en azul las menos comunes y, bueno, y en estas las que suelen encontrarse ya pero en contextos más locales, no necesariamente en todos los contextos internacionales. Bueno, no me voy a parar en ellas, pero sí es importante recalcar si algún servicio quiere implantar la gestión de casos y que tenga éxito su continuidad. Hay una serie de factores, ¿no? Una revisión muy potente que hicieron Ross y Carrie, decir, bueno, hay que definir claramente responsabilidades y roles. Todos los que estáis aquí sé que os está entrando la risa, sobre todo los que empezasteis en 2002, que más de uno dirá, bueno, ya hubiera querido yo que a mí en 2002 me hubieran definido esto con tanta nitidez, ¿no? Garantizar que se disponen de las competencias adecuadas. Hay que tener mecanismos fiables para la detección de casos. Esta es una piedra de toque importantísima, no me da tiempo a entrar aquí, pero los sistemas de detección y predicción ha sido una línea de investigación muy potente, sobre todo en el Reino Unido. Todos conocemos los triangulitos, el SPAR, el SPARRA, el modelo predictivo de Cataluña, el Intermed, el no sé cuánto. Ninguno es perfecto, ninguno clasifica correctamente y es una línea en la que hay que seguir investigando. Ratios de asignación adecuada, un tema en el que estamos absolutamente a oscuras, no sabemos bien realmente si tenemos una dotación adecuada. Sistemas de registro accesibles y compartidos. Un gestor de casos en una misma jornada puede que se haya reunido con el comité de tumores del hospital, luego vaya a un domicilio, luego hable con una enfermera de familia y posteriormente con el médico de familia. Y puede que tenga que escribir en 5 sitios distintos, que si no están interconectados entre sí, va apuntando en papelito y luego en un hueco termina registrando en el ordenador. Máxima integración de servicios de salud y sociales, problema que todos sabemos que es otro talón de Aquiles tremendo. Un énfasis absoluto de la organización en la continuidad y el autocuidado. Si la organización sanitaria no se cree estas dos premisas, todo lo demás queda en estrategias muy bonitas que quedan publicadas, pero que luego no están de verdad impregnando la organización. Y un último elemento, que son sistemas de información adecuados. La gestión de casos es un servicio muy específico, encaminado a una población que es muy consumidora de recursos, y hay que tener muy claro qué estamos consiguiendo, qué estamos haciendo, sobre todo a nivel de procesos y resultados. Pues bien, lo que yo voy a contar después de todo este preámbulo introductorio tiene que ver con las competencias y con los sistemas de información. Y aquí os presento los resultados del registro RANGECON que creamos hace 3 años. Bien, ¿por qué nos metemos en este berenjenal de crear un registro de gestión de casos? Bueno, ya Susana ha comentado, cuando hicimos el estudio en MAD, sale
que efectivamente la gestión de casos es una intervención muy efectiva en las poblaciones de atención domiciliaria, con algunos resultados, sobre todo muy impactantes, en la sobrecarga de cuidadores y en la accesibilidad a servicios de salud. Pero no olvidemos que la gestión de casos tal cual nace orientada a la población de atención domiciliaria tal cual estaba estructurada en el año 2002, con los 4 grandes bloques de pacientes inmovilizados, cuidadores, tal. Bien, garantizaba ese servicio que las enfermeras gestoras de casos, y esta era la gran pregunta, ¿están centrando su diana las gestoras de casos en la población que más se puede beneficiar de ello? Pues no lo sabíamos. Intentamos hacer esto tirando de los registros clínicos a base de exploración en las historias clínicas en Diraya, y vemos que no conseguimos llegar al nivel de precisión que hace falta para esto. ¿Qué decidimos? Pues vamos a coger una metodología que ha funcionado en otras áreas, como puede ser enfermedades raras, en cáncer, en algunos procesos cardiovasculares, como es la creación de registros clínicos. Porque los registros clínicos tienen sus desventajas, porque las tienen también, pero tienen enormes ventajas, sobre todo que nos garantiza un seguimiento longitudinal de las muestras. Cuestión y además con unos niveles de calidad en la introducción de los datos que no siempre están garantizados en los registros clínicos normales. Diseñamos un estudio en 3 fases, bueno, primero generar el sistema de variables, luego el diseño tecnológico de la plataforma y en la que estamos actualmente, que es la fase 3, que es la puesta en marcha, bueno, ya lleva puesto en marcha 1 año y medio, y la introducción de pacientes. El diseño se hizo con una técnica de consenso, 22 expertos, con el perfil que veis ahí, no me voy a parar mucho en esto. Y fijaros, después de una revisión de la literatura a fondo, se le proponen a los expertos 94 variables para ser incluidas en el registro. Y el resultado final son 102 variables divididas en esos bloques que veis ahí. Hay variables de las características del registrador, porque es importante conocer también el perfil del proveedor, características sociodemográficas del paciente, de su contexto, características clínicas, intervenciones que hacen los gestores de casos, eventos que ocurren y servicios que consumen estos pacientes. No olvidemos que la gestión de casos fundamentalmente es un gran tejido conector de servicios múltiples que necesitan pacientes complejos. Se crea una plataforma tecnológica, esta que veis ahí, a la que se entra, y es una plataforma que tiene una estructura que permite, a través de la interfaz, esto es lo que ven los gestores de casos cuando se meten, pero la estructura interna genera una base de datos estructural, otra de pacientes, otra de procesos y otra de resultados. Le hemos dado este enfoque donavediano, aunque sea muy antiguo en el tiempo, pero nos permite conocer muy bien quiénes, qué, a quiénes, qué y con qué resultados, ¿vale? La estructura pues permite una interfaz bastante amigable, que es bastante fácil de manejar, pero sobre todo permite informes individualizados de evoluciones de pacientes, de grupos de pacientes, por provincia, por gestor de casos, por Andalucía entera, como nos dé la gana, ¿no? ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues hay 151 registradores en toda Andalucía ahora mismo. Tenemos que hay 619 pacientes metidos a la semana pasada. El objetivo es que lleguemos a los 1000 a final de este año, que es cuando se nos acaba la financiación, y nuestra intención es volver a obtener financiación para en los próximos 3 años llegar a los 4 o 5.000 pacientes, que tengamos un registro ya con un volumen de datos que nos permita hacer un análisis ya de Big Data en condiciones, ¿no? Ahí tenéis las provincias, bueno, Huelva, Málaga y Almería son las 3 ahora mismo que tienen mayor actividad registradora, seguidos de Jaén y Cádiz. Y Córdoba, Sevilla y Granada pues están ahí un poco todavía a caballo, ¿no? Hemos puesto recursos para que ahora mismo se incremente la captación en estas 3 provincias y, bueno, y se está notando ya bastante la captación que se está haciendo. También me gustaría destacar, por si hay alguno aquí, hay 6 centros de salud que consiguen casi una cuarta parte de toda la muestra incluida, que son esos centros que tenéis ahí, ¿no? Es decir, son gestores de casos que están introduciendo pacientes a una intensidad impresionante, ¿no? Un aspecto metodológico muy importante es por qué ubicamos el registro en pacientes en el entorno comunitario. Por una simple cuestión epidemiológica y metodológica, por la longitudinalidad. ¿Podríamos haber incluido el registro a partir de casos que surgen del hospital? Sí, pero ya no tenemos longitudinalidad.
porque lo que nos interesa es ver qué ocurre con estos pacientes. La cronicidad no la podemos estudiar en pequeños cortes transversales, la cronicidad requiere siempre enfoques longitudinales y el entorno comunitario es el idóneo para poder seguir a los pacientes. Este es el perfil de pacientes que están viendo las gestoras de caso y fijaros, es la primera vez que tenemos esta foto en condiciones con certeza de que no hay sesgos de selección, de que no hay sesgos de omisión de registro, Y, bueno, pues el perfil nos ha tranquilizado bastante, porque nada de lo que veáis aquí os va a sorprender. Esto es lo que estáis viendo todos los días en vuestra práctica clínica. Y el perfil de cuidadores, pues responde a lo que nos estamos encontrando en la práctica clínica todos los días y en todos los perfiles que se han llevado a cabo en muchísimos estudios. Es decir, no hemos descubierto ninguna pólvora, pero hemos confirmado que el perfil corresponde a lo que ya nos esperábamos. Pero este análisis sí teníamos muchas ganas de hacerlo. Es decir, los pacientes, si los clasificamos según la estructura clásica de atención domiciliaria, ¿cuáles son los pacientes que están seleccionando las gestoras de casos? Os recuerdo que los pacientes que entran en el registro son pacientes de novo, es decir, debutantes, porque los queremos limpios de cualquier variable de confusión previa. Y fijaros, tenemos que efectivamente hay una parte importante de inmovilizados. Fijaros, la etiqueta inmovilizado en realidad es un escaparate que esconde detrás cronicidad compleja. Y yo siempre digo que cronicidad compleja a la que se llega tarde. Llegar a un movilizado, a un crónico complejo, cuando ya es inmovilizado, es llegar tarde. Tenemos que llegar antes, ¿no? Pero bueno, fijaros, un 40%. Pero tenemos un 16% de pacientes que no entran en ninguna de las características de la cartera de atención domiciliaria. ¿Esto qué quiere decir? Las enfermeras gestoras de casos están abriendo la puerta a otro tipo de pacientes que les entran, donde valoran y ven que se pueden beneficiar de su servicio. Y atentos a la emergencia de los pacientes en cuidados paliativos y las altas hospitalarias. Las altas hospitalarias ocupan un 28%. Esos son cuidados transicionales puros y duros y reciben intervención de gestión de casos en una cuantía importante. Pero, y ahora veréis cuando os describa el perfil clínico, la oncología y los paliativos cada vez va avanzando más y conforme vamos avanzando en el registro, cada vez ocupa más decisiones, pacientes e intervenciones de la gestión de casos. También es normal porque el sistema sanitario, si en vez de hablar de gestión de casos estuviésemos hablando de cirugía, veríamos que los servicios de cirugía, la oncología, la cirugía oncológica, se lleva el grueso de la actividad. ¿Qué tipo de pacientes en función de los procesos asistenciales? Bueno, pues la mitad de los pacientes que ven las gestoras de casos son pacientes, fijaros, los cuidados paliativos y pacientes con procesos crónicos. Pero lo que hemos hecho es reagrupar esto también porque, claro, se nos quedaban ahí los ictus, la insuficiencia cardíaca, es decir, agrupamos todo lo cardiovascular y con esa agrupación nos encontramos, este es el mapa de lo que vosotros, a donde vosotros abrís la puerta. Fundamentalmente, un 22% de pacientes de tipo cardiovascular, ya sean insuficiencia cardíaca, ictus, oncológicos paliativos, una quinta parte, vuelvo a insistir, y si conseguimos financiación para el registro en los próximos años, auguro que esto va a crecer muchísimo, demencias un 13% y pacientes diabéticos, que generalmente es una comorbilidad que va muy asociada a la cardiovascular, un 19%. En definitiva, el 73% de los pacientes que están viendo las gestoras de casos tienen que ver con cronicidad compleja. Desde el punto de vista de los problemas filiados en DIRAYA, porque no nos olvidemos que un paciente puede estar filiado con un problema o con un proceso, y queríamos ver las dos cosas. Pues bien, los problemas prácticamente nos corroboran lo que se ve en los procesos. Incluso esta manera de ver los pacientes es un poco más ciega que desde el punto de vista de los procesos asistenciales. ¿Qué características clínicas tienen los pacientes? Pues fijaros, nos encontramos un perfil de funcionalidad bastante afectado, es decir, tenemos una media de Bartel de 43 con una desviación estándar que puede llegar a ser, fijaros, de 30, con una función cognitiva, un 20% de pacientes con demencia, es lógico que tengamos esas cifras de Pfeiffer, pero en cambio nos encontramos una red de apoyo social bastante fuerte y los cuidadores que generalmente están en el límite, podríamos decir en términos de diagnóstico enfermero, que serían pacientes con riesgo de cansancio en el rol de cuidador, pero donde el cansancio todavía
de forma, es decir, entender esto es un valor medio, la desviación estándar se puede subir más arriba, pero no tenemos una población de cuidadores excesivamente sobrecargada. Desde el punto de vista de los diagnósticos enfermeros, es otra cuestión que necesitábamos saber a gritos. ¿Cuál es la prevalencia de diagnósticos enfermeros de los pacientes que ven las gestoras de casos? Y fijaros que, ahí tenéis cómo prácticamente pues cada paciente se lleva unos 3 diagnósticos y tienen un perfil. Si los pacientes tienen la funcionalidad que tienen, es muy probable encontrarnos este perfil de diagnósticos enfermeros en primer lugar, es decir, todos aquellos que tienen que ver con situaciones de riesgo asociadas a la pérdida de funcionalidad. ¿Y qué intervenciones están haciendo las gestoras de casos? A esto sí que teníamos ganas ya de hincarle el diente. Ahora, cuando hable de las competencias también explicaré por qué. Porque queríamos ver realmente qué cosas hacen las enfermeras gestoras de casos para conseguir qué resultados, ¿no? Bueno, ahí tenéis en la muestra de 619, pues casi 4.000 intervenciones, a unas 5 intervenciones por paciente prescribe cada enfermera en la historia. En esta un poquito más detallada, vemos que hay 14 intervenciones que copan prácticamente el 75% de las cosas que una gestora de casos hace. Y si os dais cuenta, la valoración integral, la gestión de casos, el apoyo al cuidador y el asesoramiento, junto con el manejo de medicación, son las top que están ahí en la cúspide. Volveré a recuperar el tema de las intervenciones para mostraros los resultados de otro estudio que tenemos hecho, porque queríamos ver esto desde 2 sitios, ¿vale? Pero, si os dais cuenta, si vamos viendo el perfil de las intervenciones, vemos que es muy plausible que las gestoras de casos están haciendo intervenciones típicamente reflejadas en la literatura como intervenciones de gestión de casos. Alguien me podrá decir, oiga, alguien que no es gestor de casos hace intervenciones de apoyo al cuidador principal. Efectivamente, no es una competencia diferenciadora, hiperespecífica de la gestión de casos, pero también la hacen las gestoras de casos. ¿Y qué eventos? Porque esto era otro aspecto, es decir, queríamos ver qué resultados se producen, tanto desde el punto de vista de utilización de servicios de salud como de eventos evitables. Nos encontramos una mortalidad muy alta, con la media de edad y la complejidad es normal, un 25%, una tasa de reingreso del 21%, tampoco nos sorprende, eran las cifras que nos esperábamos, caídas un 11%, un 1,61% con hospitalización y secuelas graves, una prevalencia de úlceras por presión del 7,59, aproximadamente parecida a las cifras que tenemos de los estudios nacionales de prevalencia de úlceras por presión en el entorno domiciliario, problemas relacionados con el medicamento aproximadamente entre un 3 y un 4% y unas tasas de institucionalización realmente bajas comparadas con la literatura internacional, que obedecen también a factores socioculturales del modelo de provisión de cuidado familiar en nuestro medio. ¿Y cuál es el perfil de acceso a servicios? Es decir, ¿la gestión de casos está facilitando que los pacientes tengan contactos con proveedores? Pues bueno, aquí tenéis que los 2 principales proveedores son la enfermera de familia y el médico de familia. Es decir, los pacientes que están en gestión de casos tienen una alta frecuentación con el médico y la enfermera de familia. Es un servicio, y fijaros lo que voy a decir, poco finalista. En teoría, la gestión de casos es un servicio que empieza y acaba, porque en cuanto a la gestión de casos ha resuelto ese cuello de botella que se necesita, debería acabar. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué perfil tienen los clientes de la gestión de casos? Son pacientes crónicos complejos. La cronicidad compleja puede que acabe y a los 2 meses vuelve a brotar otra vez. ¿Qué ocurre? Pues que al gestor de casos prácticamente le da tiempo a cerrar muy poquitos de los casos que ve. Una de las principales señas de identidad y que también ha traído algún que otro malentendido es la provisión de ayudas técnicas y a domicilio de estos pacientes. Bueno, pues prácticamente más de la mitad tiene acceso a ayudas técnicas. Es uno de los grandes logros que se consiguieron en 2002, es decir, es que ya parece que vemos eso normal, pero en el año 2000 no era nada fácil que un paciente inmovilizado tuviera una cama articulada en su domicilio. Era un verdadero laberinto para muchos pacientes, ¿no? Bien, y también hemos incluido en el registro el número de contactos con enfermera gestora de casos de hospital, es decir, el paciente que reingresa, y esto fue una sugerencia que nos hicieron los gestores de casos de hospital, y así lo incorporamos al registro, sabemos que tiene pues aproximadamente esos contactos con la gestión de casos. Es una cifra que va muy correlacionada con la tasa de reingresos y de pacientes de alta.
Este es uno de los gráficos que permite el registro RANGECOM. Cualquier gestor de casos que se dé de alta puede sacar ese registro y puede ver de sus pacientes con quién está teniendo más contacto. E imaginaros que tú dices, oye, este paciente, imaginaros que este pico se hubiera venido hacia aquí. ¿Por qué le están haciendo tantas pruebas de imagen a este paciente? Voy a hablar con su médico de familia a ver qué está pasando. Es decir, te permite el registro mapear cuál es la densidad de proveedores y de consumo de servicios de los pacientes que está llevando. ¿Cuál es el futuro inmediato ahora mismo del RANGECOM? Bueno, el futuro inmediato es que se nos acaba el dinero en diciembre y que tendremos que preparar un nuevo proyecto para tener financiación para otros 3 años. Confiemos en que lo vamos a tener, ¿no? Pero ya hemos salido de esa cueva negra donde no sabíamos qué características. A ver, si cualquier profesional de los que está aquí me va a decir, hombre, yo mis pacientes sé perfectamente cómo son. Sí, pero en Andalucía, ¿cómo son los pacientes que estamos viendo? Esa pregunta no la teníamos nada clara. Hoy en día estamos empezando a ver un poco de luz por ahí. Sus características clínicas, los servicios que reciben. Pero ahora se nos abren interrogantes. ¿Podremos predecir eventos? ¿Podremos predecir reingresos de estos pacientes? ¿Podremos predecir los que van a tener caídas? ¿Podremos predecir? Hemos hecho... Pasa que no me ha dado tiempo a terminarlo para el Congreso porque es un análisis muy complejo. Hicimos un primer corte creando un modelo predictivo con las variables del RANGE para predecir reingresos y obtuvimos un modelo que explicaba casi un 60% de los reingresos, con algunas variables, entre ellas, por ejemplo, la presencia de problemas relacionados con medicamentos, ¿no? Pero es un análisis que en los próximos 2 o 3 meses lo vamos a tener listo y lo difundiremos adecuadamente. Podremos saber qué intervenciones se asocian a la prevención de eventos. Es decir, si podemos detectar que determinada intervención evita caídas, reingresos, mortalidades o lo que sea, tendremos que garantizar que esa intervención la reciben ese perfil de paciente. ¿Podremos estratificar la cartera de servicios en función de esta información? Estamos convencidos de que sí. Necesitábamos un volumen alto de pacientes. Todavía con 600 es poco. Pero a lo mejor dentro de 1 año y medio, cuando estemos ya en 1.500, 2.000 pacientes, sí vamos a poder hacer un análisis estratificado para que las gestoras de casos, en función de esos perfiles de riesgo, puedan incluso graduar la intensidad de su intervención. Podremos migrar a una plataforma que ya la tenemos vista, necesitamos el dinero, vamos a migrar a una plataforma que incluso permite la conexión con Diraya, porque es una plataforma que ya alberga otros registros que están conectados con Diraya y que va a dar unas posibilidades inmensas. Podremos aumentar la red de registradores en Andalucía y el objetivo, la próxima estación, es crear el REGECOM, que es el Registro Nacional de Gestión de Casos. Tenemos algunas comunidades que ya han expresado su interés y vamos a ello cuando tengamos la financiación, evidentemente. Bien, y ahora la otra parte. ¿Qué competencias debe tener una gestora de casos? Y alguien dirá, bueno, eso te lo digo yo ahora mismo. Sí, pero no tenemos claro tampoco qué características, cómo debe ser el sistema de selección, de acceso, de acreditación. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Pues vamos a ver qué hay en competencias de enfermería de práctica avanzada. ¿Por qué cogimos las de práctica avanzada? Porque la gestión de casos suele ser la práctica estrella de la práctica avanzada. Tenemos una definición del Consejo Internacional de Enfermería, que todos la conocéis, no me voy a parar en ella, pero el problema es la ambigüedad que existe también en torno a la enfermería práctica avanzada. Hay muchas cosas que son práctica avanzada. En la gestión de casos las cosas parecen un poco más claras. Bueno, no me voy a parar en esto, pero esto es muy importante. No es lo mismo el ejercicio experto, el que tú adquieres por la experiencia, es decir, un gestor de caso que se ponga a ser gestor de caso y, bueno, con un poquito de formación y muchos años y ganas y experiencia, yo me voy formando. Eso es una cosa, y otra es el ejercicio avanzado, basado en formación, en un sistema formal reconocido que es evaluable y acreditable. Pero hay que tener en cuenta una cosa, las competencias, estemos hablando de gestión de casos, de lo que estemos hablando, son evolutivas. Lo que hoy es una competencia puede que dentro de 10 años no. Son caducas y muy contexto dependientes. Desde el año 98 las enfermeras de primaria hacen rectoscopia en el cribado de cáncer de colon en el Reino Unido, a 2 horas de avión de aquí. Algo impensable aquí. Os pongo esto como un ejemplo de lo que significa la contextodependencia de las competencias. Bien, pues con este marco nos preguntábamos cómo evaluar competencias en práctica avanzada. ¿Se puede con este lío de heterogeneidad? ¿Lo ha intentado alguien? Lo primero que hicimos fue una revisión sistemática para ver qué se había hecho por esos mundos de Dios. Cogimos tanto modelos conceptuales de EPA, estándares de práctica, instrumentos de evaluación, con esa búsqueda que veis ahí, entre ese espacio de tiempo, y
hicimos un análisis cualitativo para identificar el contenido de esos mapas conceptuales. Es decir, no fue una revisión sistemática al uso, sino que la combinamos con métodos cualitativos que nos permitió identificar, pues ahí veis, 97 documentos en 29 países. Examinamos todo el mundo, vaya, no ha habido país donde haya un modelo de práctica que no hayamos. Identificamos 5 grandes modelos, 4 instrumentos de evaluación y 6 roles, entre los que destacaba la gestión de casos, entre otros roles. Ahí tenéis un poco el mapa conceptual de las distintas cosas que hay en la literatura por ahí en torno a la práctica avanzada. Y construimos un atlas mundial de una serie de competencias que estaban registradas en la literatura y ver en qué medida había mayor o menor densidad en los distintos países. Como podéis ver, pues claro, los países anglosajones son los que tienen mayor densidad de perfil competencial. Aquí está España. En la revisión, pues bueno, tiene algunas lagunas y el resto de países. De esa revisión sacamos esas dimensiones competenciales, es decir, para evaluar las competencias de un gestor de casos necesitamos mirar aquí. ¿Pero qué hicimos a continuación? Sometimos eso a un juicio de expertos. Hicimos una técnica de consenso para ver en qué medida esas competencias eran o no compatibles o contextuales con nuestro medio. Bueno, ahí tenéis un poco el perfil de los expertos, la tasa de respuesta y demás, y después de esa ronda se quedaron en esas competencias. Pero necesitamos validar esto empíricamente. ¿Qué hicimos? Hicimos una validación empírica en 600 enfermeras en toda España, con estrategias analíticas muy potentes, le metimos análisis factorial confirmatorio, que al final se quedó en un instrumento con estas dimensiones que veis ahí, medidas a través de 44 ítems. Y con esas dimensiones, que bueno, ahí tenéis algunas, para que podáis ver algunas de esas dimensiones que incluyen el cuestionario, hicimos un análisis entre comunidades. Hicimos un análisis con comunidades donde sabíamos que había práctica avanzada, Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco, y comunidades donde sabíamos que no había práctica avanzada, como era Navarra y Baleares. Y entonces queríamos ver si el instrumento era sensible y era capaz de diferenciar el perfil entre enfermeras de un tipo y de otro. Y nos encontramos esto. Aquellas comunidades autónomas donde, y os digo que salvo algunas enfermeras de Madrid, que no eran gestoras de casos, muy poquitas, todo lo que hay aquí son gestores de casos, ¿vale? Bueno, pues fijaros cómo las puntuaciones de todas las gestoras de casos estaban por encima de nivel competencial de las enfermeras que no eran gestoras de casos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese instrumento que ha emanado de una revisión de todo lo que hay en la literatura, es decir, hemos intentado aunar en ese instrumento todo lo que hay en estos mundos de Dios, es capaz de detectar aquellas enfermeras que tienen perfiles avanzados frente a los que no. Incluso hicimos el análisis desglosado por cada una de las dimensiones y siempre todas las comunidades, veis, Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco, siempre tenían en cada una de las dimensiones mayor puntuación que el resto de comunidades donde las enfermeras no tenían perfil de práctica avanzada. Esto ha sido también otra luz muy importante. Sabemos que hay competencias que son específicas de la práctica avanzada y se pueden medir. Esto era muy importante porque hasta ahora no sabíamos cómo hacer esto. Y se pueden evaluar mediante autovaloración, es decir, son las propias enfermeras las que dicen hasta qué punto yo creo que tengo o no esta competencia. Pero cuando uno abre una luz se te vienen 7 sombras. Se pueden evaluar mediante evaluación externa. ¿Se puede convertir esto en un instrumento de gestión, de evaluación del desempeño? No lo sabemos, lo vamos a ver en un siguiente estudio. Y otra cuestión muy importante, hay enfermeras clínicas, sobre todo en los hospitales, haciendo prácticas que son avanzadas, no reconocidas formalmente como avanzadas. ¿Serán detectables con este instrumento? Lo vamos a ver también. Otra incógnita, ¿y una enfermera especialista puntúa más alto o más bajo? Es decir, una enfermera especialista en salud mental o en comunitaria o en pediatría, ¿puntúa más alto que una enfermera no especialista o que una enfermera gestora de casos? También lo vamos a ver en un estudio que estamos diseñando ahora. Pero ¿hasta qué punto el contexto condiciona algunas de esas dimensiones competenciales? Hay dimensiones competenciales que hablan de liderazgo, de autonomía. No es lo mismo ejercer en una comunidad que en otra, en un centro que en otro, en un hospital que en otro. A ver si el contexto va a delimitar mucho el desarrollo de esas competencias. También lo vamos a comprobar en ese siguiente estudio. Y una parte muy apasionante en la que venimos metiendo la nariz, pero desde otro sitio, y ahora ya termino con esos resultados. ¿Podríamos en la historia clínica, con lo que escriben las enfermeras, gestoras de casos, identificar indicadores de competencia?
Es decir, en función de lo que escriben, ¿podemos ver si tienen o no determinadas competencias? Bueno, pues eso es lo que hicimos. Hicimos una revisión sistemática de modelos de práctica avanzada en población, cogimos población anciana y las mapeamos, permitidme esta palabra, con intervenciones de la NIC. Tradujimos todo lo que había en los ensayos clínicos y las revisiones a intervenciones de la NIC. Y pudimos identificar en cada contexto, con cada modalidad de enfermera de gestión de casos, qué intervenciones de la NIC se daban más frecuentemente. Ahí tenéis el mapa de las intervenciones de la NIC. Y a continuación, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, ¿y esas intervenciones que salen en los ensayos clínicos, en las revisiones sistemáticas, serán las que están haciendo, coincidirán con las que hacen las enfermeras andaluzas? Y no lo miramos a través del registro de RANGECOM, sino que cogimos una muestra aleatoria de 250 historias de pacientes, esto lo hemos hecho en el Distrito Málaga, y qué casualidad, nos coinciden, pero vaya, como dos papeles de calco, con las intervenciones de la revisión sistemática. Incluso con las 3 intervenciones que veis ahí en negrita, que son las comunes a cualquier entorno de un paciente que recibe gestión de casos. Bueno, estos resultados tienen 48 horas, porque hicimos el análisis hace 2 días que teníamos ya prácticamente los resultados y vamos a ir un poco más allá. Pero esto nos ha dado una tranquilidad muy grande. ¿Por qué? Porque las gestoras de casos en Andalucía no van por mal camino, ni seleccionando a los pacientes. Hay que ganar mucho más, todavía ese inmovilizado, ese 40% inmovilizado, hay que bajarlo más, hay que ser más proactivo, pero en las intervenciones que hacen, las gestoras de casos se están pareciendo terriblemente al resto de enfermeras, gestoras de casos y de práctica avanzada del resto del mundo. José Miguel. ¿Esto qué implica? Termino ya, esta es la última ya. ¿Qué implica esto? Preparémonos, y cuando digo preparémonos, va a generar mucha discusión a que en el sistema sanitario ya, en el futuro ya, tenemos que estar preparados para que haya enfermeras con distintos niveles competenciales, porque además la escalera académica así lo está marcando. La cuestión es, ¿están preparadas las enfermeras? ¿Están preparadas el resto de profesionales, la sociedad y los servicios de salud para esto? Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, pues nos hubiera gustado mucho poderos dar paso a que podíais hacer algunas preguntas al conferenciante, pero es que tenemos ahí al director gerente, ¿me dice? ¿Que sí? Que no. Que tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Lo siento mucho. Muchas gracias, José Miguel. Excelente. ¿Dónde está la 6? ¿Dónde está la 6?